que va a este campo, ¿sí? Fíjense que acá aparece, entonces no pueden guardar un tipo de dato diferente a este, ¿sí? Le piden un char, lo mismo, cambian acá y van cambiando todos donde corresponda. Le piden un tipo de dato, un registro, crean el registro, enlazan el registro acá y van cambiando todo según corresponda, ¿sí? Bien, entonces tenemos hasta acá la parte del puntero, la parte del nodo en sí, ¿sí? Y vamos ahora a los procedimientos simples, ¿sí? Que son los que van a tener siempre en todas las listas. ¿Sí? Lista simple, circular, doble, la que sea, van a tener los mismos, ¿sí? Van a ir cambiando poquito por nomás, pero se sobreentiende, digamos. El procedimiento que inicia la lista, ¿sí? Ustedes tienen que pasarle, sí o sí, por referencia, a la lista que van a utilizar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la lista? Va a ser de punteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando creen cuando creen la lista, tienen que inicializarla en nulo. Por eso le tienen que pasar que a ese puntero, ese nodo, ¿sí? Tiene que apuntar a nulo, o sea, no tiene que apuntar a nada, ¿sí? Con ese procedimiento ya inician o pueden decir que tienen inicializada la lista, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes crean un nodo que no apunta a nada y no tienen ningún dato todavía, pero tienen ahí el casillero, la cajita, digamos, como para empezar a guardar cosas, ¿sí? Bien, después tenemos el agregar un valor al inicio de la lista, ¿sí? Estas como que vendrían de la mano, digamos, porque primero tienen que inicializarla y después empiezan a agregar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este procedimiento? Tienen que pasarle la lista, ¿sí? Por eso yo le paso este nombre para no escribir lista, ¿sí? El correcto sería escribir lista, y el tipo de dato que van a guardar, ¿sí? Fíjense, yo les decía que acá estaba el secreto de todas las listas, ¿sí? Fíjense, el tipo de dato tiene que ser igual al tipo de dato que tienen definido para guardar información, ¿sí? Entonces pasan la lista y pasan qué es lo que quieren guardar, ¿sí? Crean un nodo, ¿sí? Que se va de una variable nodo, digamos, perdón, una variable puntero, ¿sí? Que va a ser nuevo. A esa variable, acá sería, con este new tnodo, lo que están haciendo es creando, instanciando, digamos, este, un nodo nuevo, ¿sí? El nodo era, acuérdense, la cajita que estaba dividida en dos, ¿sí? ¿Qué hace esto? Cuando ustedes ejecutan esto, se reserva un espacio de memoria para empezar a guardar datos acá, ¿sí? Entonces le crean el puntero y crean en el espacio de memoria para lo que van a guardar, ¿sí? Y ahora fíjense, acá está la diferencia, digamos, entre la parte de listas y vectores, ¿sí? ¿Por qué? Con este tema, con el tema de la flechita esta. Al nuevo nodo, ¿cómo hacen para acceder a los campos info y siguiente? ¿Sí? Tienen que acceder mediante una flecha, ¿sí? Ojo, no se confundan por ahí, porque a mí me pasó que yo cuando estaba haciendo esto, yo decía, bueno, nodo nuevo apunta a info y nuevo apunta a siguiente. No, 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 ¿sí? Si lo ven así, porque parece una flecha, parece que apunta, se van a meter la pata porque se van a confundir con apunta al siguiente nodo, ¿sí? Ustedes tienen que verlo de esta forma, digamos, como es la forma por ahí más fácil para verlo. Bueno, del nodo nuevo, ¿sí? Que es este el que te instanciamos acá, la propiedad info le voy a hacer tal cosa, voy a asignarle tal variable, ¿sí? Que en este caso es dato que viene lo recibimos como parámetro, ¿sí? Vendría a ser en la parte de vectores, como se acuerdan que ustedes tenían nuevo y hacían el corchete, la posición donde le tocaba, punto, y el campo cuando trabajaban con registro, ¿sí? Bueno, este es parecido, nada más que en vez del punto es la flecha, ¿ok? Entonces, guardan en el campo info el dato que ustedes quieran, en este caso un dato de tipo entero, ¿sí? Y al siguiente, en el cuadrito, digamos, de siguiente, en el campo siguiente, hacen que apunte a la lista, ¿sí? ¿Por qué hacen que apunte a la lista? Porque tienen que hacer que apunte al comienzo del nodo, ¿sí? Y a la lista le asignan el
nuevo nodo que crearon recién, porque hasta acá, ¿sí? Hasta acá, digamos como que lo tendrían solito, ¿sí? Y después hacen apuntarlo con esto, ¿sí? Entonces con esto agregan al comienzo de la lista, como habíamos agregado hace ratito, el -1, si no me equivoco, ¿sí? Ahora, el agregar al final es lo mismo, ¿sí? Fíjense, es muy parecido, recibe la lista y el dato que queremos agregar como parámetro, ¿sí? Y acá creamos dos punteros nuevos, ¿sí? En este caso el puntero i y el puntero nuevo, ¿sí? Recuerden, con esta instrucción asigno el espacio de memoria, ¿sí? Hago apuntar en info, perdón, lo que tengo con lo que pasé como parámetro como dato, ¿sí? Y al siguiente, o sea, al que apunta, lo hago apuntar a nulo. ¿Por qué lo hago apuntar a nulo? Porque yo estoy guardando un dato al final de la lista, ¿sí? Por lo tanto, el último nodo no tiene que apuntar a nada, tiene que apuntar al nulo, ¿sí? Entonces, con esto yo me aseguro, siendo así, que el último nodo no apunte a nada, ¿sí? Entonces, hasta acá, con esto, ¿yo qué hice? Creé un nuevo nodo, le guardé un dato y lo hice apuntar a la nada, digamos, ¿sí? Pero lo tengo ahí, afuera, digamos, de la lista. Todavía no lo agregué a la lista. ¿Cómo lo agrego a la lista? Con esta parte, ¿sí? Si la lista es distinto de nulo, ¿sí? La lista es distinto de nulo, entonces a la lista le asigno el nuevo nodo, ¿sí? Pero si la lista es igual a nulo, a la lista le asigno el nuevo nodo. ¿Qué quiere decir esta parte? Y bueno, si la lista que tengo es nula, o sea, está vacía, ¿sí? Le agrego el nuevo nodo. O sea, lo hago apuntar al nuevo nodo y listo, ¿sí? O lo reemplazo ese nodo por el nuevo y listo, ¿sí? Y si no, acá, fíjense, es donde recorremos toda la lista, ¿sí? Por eso acá yo le decía que es parecido al tema de vectores, porque en vectores ustedes lo pueden recorrer con un for tranquilamente, ¿sí? Ustedes en vectores tenían desde i igual a 0 hasta i menor a ocupado, creo que utilizaban esa variable, y con el paso, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Acá tenemos el comienzo, esta parte, ¿sí? El final y el paso, ¿sí? Fíjense que acá, ojo con marearse acá, porque acá, si ustedes hacen mal este for, ya están recorriendo mal la lista, pueden que caigan en bucle, puede que le dé error, ¿sí? Y estos son medio difíciles de encontrar, este tipo de error, ¿sí? Por eso presten atención acá. ¿Cómo sería esto? Digo, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, acuérdense que el for se divide en tres secciones: inicio, fin y paso, ¿sí? Inicio, que inicie desde el is, o sea, desde el comienzo de la lista, ¿sí? Desde el primer nodo, ese es list. Hasta que ¿qué? Hasta que siguiente, ¿sí? Sea diferente de nulo. O sea, hasta el penúltimo nodo vendría a ser, ¿sí? Porque acuérdense que el último nodo en siguiente apuntaba a nulo, ¿sí? Y el paso, acá tienen que hacerlo, digamos, no va a ser de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, así, sino que va a ser de siguiente en siguiente, o sea, de puntero en puntero, ¿sí? El primer puntero, el segundo, al que apunta, ¿sí? Primer puntero al nodo que apunta. De ese nodo que apunté, ese puntero al nodo que apunta, de ese nodo que apunté, y así sucesivamente, ¿sí? Van saltando de puntero en puntero, básicamente, ¿sí? Cuando, cuando deje de cumplir, ¿sí? Perdón, mientras esto esté cumpliendo, ¿sí? Le voy a asignar al siguiente, o sea, al último que apunta, le voy a asignar el nuevo nodo, ¿sí? Entonces esto va a ir recorriendo toda la lista hasta que llegue al penúltimo, deja de cumplir y hace esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, hace que al último nodo, ¿sí?
O sea, al que apunta nulo, y ahora apunte a nuevo. ¿Sí? Entonces agrega el nuevo nodo y fíjense que acá nuevo le estamos diciendo que apunta a nulo. Por lo tanto, ahí agregamos al final. ¿Sí? Yo sé que es medio engorroso, esto medio difícil, ¿no? Pero es la forma en que trabaja. Así ustedes tienen que ir analizándolo paso por paso, cómo es que va haciendo, cómo va recorriendo, ¿sí? Todo el rollo ese. Bien, hasta acá cómo vamos. Hola Pancho, ¿cómo andas? Bien nomás acá. Acá no, por suerte. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, Nico, es jodido el tema de nodo. Igual es complicado es entenderlo acá, sí, al comienzo. Después, como les dije, ustedes tienen este archivo, ya son Gardel, ¿sí? Lo demás es adaptar nomás. Pero lo importante es que lo entiendan, ¿sí? Más o menos, Pancho, ya vamos a retomar, así que no te hagas drama, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí tenemos, a ver, cuántas inicio y agregar al final, ¿sí? Tenemos las tres, digamos, más grosas, más importantes, que con esto ya podemos empezar a trabajar. Sí, después tenemos otras varias por acá. Sí, por ejemplo, este dice devuelve la dirección del último nodo al que pertenece a la lista. Sí. Pregunto, ¿ya vieron lo que es pilas y colas? ¿No? Bien, todo entonces esto no les va a servir, por lo menos por ahora. ¿Sí? Porque esto es para emular el comportamiento de lo que sería una pila, una cola, depende cómo lo implementen. ¿Sí? Bien, después tenemos este procedimiento que es para recorrer básicamente la lista, ¿sí? Entonces, como voy a recorrerla únicamente, la lista como parámetro, ¿sí? Acá, pequeña salvedad con el tema del recorrido. ¿Se acuerdan que ustedes en los vectores, para recorrer vectores, mandaban el vector acá y directamente trabajaban con la variable que tenían acá porque la mandaban por valor, ¿sí? O sea, no modificaban su contenido porque necesitaban verlo nomás, ¿sí? Para mostrar, por ejemplo, necesitaban recorrer, iban recorriendo y mostraban, ¿sí? Entonces no necesitaban cambiar el valor del contenido del vector, lo mandaban por valor, valga la redundancia, a la variable, ¿sí? Ahora, acá, por más que ustedes la manden como por valor a la variable, en este caso a la lista, ¿sí? Para que no les dé error, ustedes tienen que crear un nodo nuevo, ¿sí? Un puntero nuevo, en este caso, el puntero P, ¿sí? Y a ese puntero le van a asignar la lista completa, ¿sí? Es como como hacer un clon de la lista, ¿sí? Crean una copia de la lista y recorren en base al clon, a la copia que ustedes crearon, ¿sí? ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque pasa a veces que ustedes recorren sobre la lista original, digamos, ¿sí? Y les empieza a saltar, a explotar el código con errores por todos lados, ¿sí? Y no es porque lo hicieron mal, simplemente porque están pasando o trabajando sobre la lista original, ¿ok? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que tienen que hacer es crear un nuevo nodo, hacen una copia de toda la lista y se la nuevo que crearon, y sobre ese recorren, ¿sí? Acá es un poquito más fácil. ¿Cómo van a recorrer? No van a recorrer con el for, el feo que le tenían arriba, ¿sí? Sino que lo van a recorrer mientras el nodo nuevo, ¿sí? O sea, el clon, toda esa lista sea distinto de nulo, o sea, mientras tenga elementos, ustedes van a ir recorriendo con esto, ¿sí? Con esto mostramos únicamente, ¿sí? Hacemos que el campo info del nodo P, de la copia de la lista que tenemos, lo vamos mostrando por count, ¿sí? Y al nodo nuevo, digamos, le asigno el siguiente, o sea, muestro un nodo, le asigno el siguiente, muestro ese nodo, le asigno el siguiente, muestro ese nodo, le asigno el siguiente y así hasta que sea nulo, ¿sí? Cuando es nulo, o sea, muestra el último ya tiene nulo, entonces acá sale del bucle y termina el procedimiento, ¿sí? Fíjense que este está mucho más sencillo de entender cómo recorrerlo, ¿sí? Porque con
estas dos líneas, el while y esta línea dentro del while ya está. Después pueden ustedes acá adentro hacer lo que quieran. ¿Sí? En este caso yo estoy mostrando nomás y con eso ya es demasiado. ¿Sí? Pero acá está el kikirimichi, digamos, de todo el quilombo que tenían acá con el for. Fíjense cómo se hizo más tranqui. ¿Sí? Sí, se lo ve más fácil y es más fácil. ¿Sí? Bien. Después que tenemos por acá, a ver, agregar antes de, bueno, lo que yo les decía, ¿sí? Fíjense que acá ya se va complicando un poquito la cosa, ¿sí? Y el agregar después de, también está más o menos. El eliminar, bueno, los eliminar antes de, eliminar después de, eliminar un dato, ¿sí? Según un dato, ¿sí? La búsqueda, bueno, todo esto lo van a ver, yo calculo más adelante, pero lo que me interesa a mí es que por lo menos sepan cómo viene la onda con el tema de los recorridos, el tema de iniciación, agregar al inicio, agregar al final, ¿sí? Que son lo que más van a usar. Bueno, el recorrer, si es que le piden mostrar, que seguramente se lo van a pedir. Y vamos a ver el agregar después de, ¿sí? Por lo menos esta parte, que entiendan la lógica. ¿Se acuerdan lo que hicimos recién con el tema de los dibujitos y todo eso? Cómo creábamos, o sea, íbamos buscando el dato que queríamos, creábamos, una vez que lo encontramos, creábamos el nuevo nodo, hacíamos que ese nodo apunte al siguiente del anterior, digamos, del que donde estamos parados, y después hacíamos desde que el puntero donde estamos parados apunta al nuevo nodo, ¿sí? O sea, enlazábamos así un kikirimichi medio raro ahí, ¿sí? Todo eso lo hacemos con este pedacito de código, ¿sí? Que cómo sería más o menos la onda. Bueno, acá si tengo que modificar la lista, entonces la paso por referencia, ¿sí? Necesito el dato que voy a ingresar, el dato nuevo que voy a ingresar al nuevo nodo. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que vimos hace rato era el 5? ¿Sí? Pues teníamos el 3 y un 7 y queríamos insertar el 5 después del 3. ¿Sí? Entonces, ese 5 vendría a estar acá en dato. ¿Sí? Y después necesitamos un dato de referencia, que en este caso va a ser después de, fíjense que acá dice agregar después de esta referencia, o sea que este es el dato que necesitamos como referencia para agregar después de ese dato, ¿sí? Valga la redundancia. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sí o sí, no hay otra forma, sí o sí tenemos que recorrer la lista. Entonces, si dijimos recién que para recorrer la lista nosotros tenemos que hacer una copia, con esta instrucción la hacemos, ¿sí? Creamos el nuevo nodo, ¿sí? En este caso P, y le asigno, hago una copia de toda la lista, ¿sí? Entonces, con estos dos pedacitos, ¿sí? Ya estoy listo para empezar a recorrer. ¿Cómo la recorro? La recorro con un while, que es mucho más fácil, ¿sí? Mientras la lista sea distinto de nulo, ¿sí? O sea, mientras tenga datos, y además que el campo info guardado dentro del nodo sea distinto de la referencia, ¿sí? Sea verdadera, ¿sí? Esto para que entre al bucle, ¿sí? Ya muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir viendo, ¿sí? Si el dato existe. Entonces, ¿cómo hago? Voy preguntando si el siguiente, ¿sí? Porque acá tengo que verificar primero que la lista no tenga un único elemento, porque si no, no tiene sentido buscar en una lista de un solo elemento, ¿sí? Pregunto entonces, si el siguiente del nodo es distinto de nulo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que la lista tiene elementos, ¿sí? Entonces, voy recorriendo, acuérdense, P igual al puntero al que sigue, ¿sí? Lo mismo que teníamos arriba en la parte del while ese de recorrer la lista, el while fácil, ¿sí? ¿Sí? Y voy recorriendo, hasta que, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar de recorrer? Cuando esto sea falso, ¿sí? O sea, hasta que encuentre el valor que nosotros le pasamos por referencia, ¿sí? Por eso acá también está puesto esto, si no es que está puesto de onda nueva. ¿Por qué? Voy a recorrerlo mientras no lo encuentre, ¿sí? Una lógica medio rebuscada. Si lo encuentro, ¿sí? Mando la bandera como falso, ¿sí? Entonces ya no va a entrar acá, ¿sí? ¿Y qué hago? Voy viendo
con cómo quedó el estado de la lista, ¿sí? Fíjense, acá voy recorriendo, 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 hasta que lo encuentro. Cuando lo encuentro, termino de recorrerla y queda posicionado en el nodo, ¿sí? Donde está el dato. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, la lista no está vacía, ¿sí? Y si encontré ese valor, ¿sí? Efectivamente lo encontré, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cuando lo encuentro, creo un nuevo nodo, ¿sí? Acuérdense que lo creamos aparte, nada que ver con la lista, ¿sí? Al dato, al campo de información de ese nodo le asigno el dato nuevo que pasamos por referencia. ¿Sí? En nuestro ejemplo era el 5. ¿Sí? Al puntero, que era siguiente, de ese nuevo nodo, lo hacemos que apunte al, al siguiente del puntero donde estamos posicionados, que en este caso, para nuestro ejemplo, era el 3. ¿Sí? Hacíamos la copia, ese traspaso. ¿Sí? Y al puntero de donde estamos posicionados, o sea, esto, lo hacemos que apunte al nuevo nodo. ¿Sí? Si no cumple ninguna de estas cosas, eso significa que el dato no existe. ¿Sí? Volvamos un toque a la otra pantalla, ¿sí? Para que quede más en claro cómo era el temita este. Déjeme que borre todo acá. Chrome. Bien, ¿se ve ahí la parte para dibujar, la pizarrita? Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Teníamos el nodo, ¿sí? Otro nodo, simulamos que tenemos una lista de 3, ¿sí? Los mismos valores que tenemos el rato, 1, 3 y 7, como para no salirnos del ejemplo, ¿sí? Entonces, este nodo apuntaba acá, este nodo apuntaba acá, ¿sí? Y vamos que apunte a nulo, ¿sí? Nulo porque es el último nodo, ¿sí? O sea, no apunta a nada, ¿sí? Bien, teníamos el agregar después de, teníamos que recorrer la lista, venimos para acá, no lo encontramos, ¿sí? Queríamos agregar el 5, ¿sí? Agregar el 5 después del 3, ¿sí? Acuérdense que pasábamos por referencia a la lista, ¿sí? Era la lista, el dato que queríamos agregar, ¿sí? Perdón, el dato, a ver, ¿cómo es? Sí, el dato que queríamos agregar, el 5, y después pasamos el dato por el que íbamos a agregar después de, ¿sí? O sea, ¿qué le estamos diciendo acá en el procedimiento? Digamos, ¿sí? Acá tiene que ir el nombre del procedimiento, obvio. Le decimos, en esta lista, compa, agregame el 5, pero que sea después del 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador, la computadora, digamos? Recorre la lista y va preguntando por este dato en específico, ¿sí? Por el 3. Entonces viene acá, pam, 1 es igual que 3, no, listo, pasa al otro. Viene acá, 3 es igual que 3, sí, ¿sí? Entonces se posiciona acá, fíjense, ya está acá, encontró el dato que estábamos buscando, el 3, ¿sí? Encontró el 3, entonces estamos posicionados acá, ¿sí? Y desde acá creamos el nuevo nodo, ¿sí? Insertamos el 5, que es el dato que queremos agregar, y acá donde hacemos el kikirimichi ese de, bueno, lo que tenés acá en siguiente, acuérdense que este es el campo info, y este es el campo siguiente, ¿sí? Acá el siguiente de este, pásamelo acá, ¿sí? O sea, cópiame la dirección que tenés acá de este nodo a acá en el nuevo nodo, ¿sí? Y fíjense que este apunta acá, entonces ahora este va a empezar a apuntar acá, ¿sí? Y después, ¿qué hace? Después que asignas eso. Y bueno, al nuevo, perdón, al campo siguiente del nodo donde estamos posicionados, porque fíjense, estamos acá en el 3, ¿sí? Al siguiente de 3 hace que apunte al nuevo nodo, ¿sí? Y fíjense que ahí quedó la lista con el dato agregado después del 3, ¿sí? Ahí se ve mejor cómo era el chorizo de código que teníamos recién.
de 10. Bien. Con ese más o menos la lógica de cómo tienen que ir pensándolo, ¿sí? El agregar antes, yo les dije que era un poquito más complicado, ahora lo vemos. Tranca, tranca, palanca. ¿Sí? Ahora está ventana. Bueno, antes de seguir pregunta acá, vuelvo a explicar algo. ¿Alguien se perdió? ¿Sí? Parte del recorrido con el for o con el while. Ajá, bien. Sí, ahí te muestro, ahí te muestro. A ver, ¿dónde estaba? A recorrer. Este. Bien. Este del recorrer era básicamente... Ah, el agregar al final. Bueno, veamos este un toque de vuelta. Y vamos a agregar al final, ¿sí? Porque sí o sí lo necesitamos este también, así que básicamente lo mismo. Entonces, creamos la copia de la lista, ¿sí? En el nuevo nodo P y preguntamos, mientras, digamos, la lista tenga nodos, ¿sí? Mientras tenga elementos con datos, o sea, no sea nulo, vamos recorriendo, ¿sí? De P en siguiente, a siguiente, a siguiente, a siguiente, a siguiente, a siguiente. O sea, de un nodo, del siguiente, del primer nodo que tenemos, vamos a la dirección que nos dice, ¿sí? Del siguiente, del nuevo nodo, vamos a la dirección y así vamos escalando, digamos, de nodo en nodo, ¿sí? El agregar al final, ¿dónde está? Ah, acá está, ¿sí? Hacíamos bueno, sí, lo mismo, lo parecido. Acá tenemos que pasarle la lista, ¿sí? Por referencia, porque la tengo que modificar, sí o sí, y le pasamos el dato que queremos agregar, ¿sí? Creamos dos nodos, uno que sería i, ¿sí? ¿Por qué creo el nodo i? Para usarlo en el for, ¿sí? Y creo un nodo nuevo donde voy a guardar el dato, o claro, el dato el que quiero ingresar, ¿sí? Entonces, a ver, espérenme un momentito, que acá vamos a hacer, creo que así lo van a entender mejor. Ahí está. Directamente, vamos a guardar otra vez. ¿Se ve ahí? Está pantalla dividida. Bien, de 10. Entonces, así vamos viendo a la par cómo es el tema, ¿sí? Si no, se van a perder peor y este es el más complicado, por lo menos uno de los más difíciles, ¿sí? Entonces, suponemos que en la lista tiene datos, ¿sí? O sea, entonces, una lista con dos nodos así tranqui, 120 como para comenzar, ¿no? Este tiene el 1, este tiene el 7. Entonces viene la profe y dice, bueno chicos, agreguen al final no sé, el 2, ¿sí? Porque se le da la gana. Entonces, llaman a este procedimiento en alguna parte de su código, lo tienen que llamar así, agregar al final, agregar el al final, le pasan la lista, o sea, toda esta lista, ¿sí? Por referencia, porque la tienen que modificar, ¿sí? Y le pasan el dato que quieren agregar, o sea, el 2, ¿sí? Esta lista la vamos a definir como L, ¿sí? Entonces, en el procedimiento sería más o menos así. Van a pasar un L2, ¿sí? La variable L donde contiene toda la lista y el 2, que es el dato que quieren agregar. Entonces, ¿qué hace el procedimiento este? Crea un nodo o define un nodo nuevo, ¿sí? Este,
y un nodo I. ¿Por qué? Porque el I lo vamos a usar para recorrer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá? Digo, bueno, listo, créame, instanciame un nodo nuevo, o sea, le creo el espacio, pido el espacio en memoria para crear un nuevo nodo. ¿Sí? Recuerden que esta es la lista, creo un nuevo nodo aparte. Esta línea, 29, hace eso. ¿Sí? Bueno, ahora al campo info del nodo nuevo, ¿sí? Agregámosle lo que pasamos como dato, ¿sí? O sea, pasamos como parámetro acá. Entonces, le mando el 2 ahí, ¿sí? Y al siguiente, al campo siguiente, o sea, este, hace que apunte a nulo. Entonces acá va a poner null, ¿sí? Tremendo el pulso que tengo, ¿no? Lo hacemos que apunta a nulo, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos que apunta a nulo? Porque se supone que va a ser el final de la lista, y el final de la lista, fíjense que no tiene que apuntar a nada, ¿sí? O sea, apuntar a nulo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí únicamente creamos el dato, perdón, creamos el nodo, le guardamos el dato, no hacemos que apunta a nada, pero todavía no lo enlazamos con la lista, y acá es donde viene el quilombo, ¿sí? A ver, agregamos dos más como para que quede un poquito más claro el recorrido, ¿sí? Claro, como era el último, estaba apuntando a nulo, ¿sí? Pero ahora, como soy malvado, agregué dos más, y el 5 va a ser el que apunta a nulo, ¿ok? Bien, entonces, hasta ahí tenemos la lista esta que pasamos por acá, creamos el nuevo nodo, le mandamos el dato en info 2, y el siguiente del nuevo nodo que apunta a nulo porque va a ser el último, ¿sí? Ahora, vamos a esta parte, ¿sí? Tienen que hacer esta pregunta sí o sí, ¿por qué? Porque si mandan una lista que está vacía, directamente agregan el nuevo nodo a esa lista y se acabó la historia. ¿Sí? Simulemos ese caso. Vamos por acá. Y lo vemos con otro color. ¿Sí? Supongamos que tienen la lista vacía. ¿Qué quiere? Un nodo vacío y este va a apuntar a nulo. ¿Sí? Esta va a ser su lista. Entonces, si la lista está vacía, ¿sí? O sea, no hay nada, entonces, ¿qué hacen? Ah, bueno, a esto, reemplázamelo con esto. ¿Sí? Entonces viene acá el 2 y apunta a nulo y listo. Esta es su nueva lista, digamos. ¿Sí? Ese sería, por eso tienen que verificar sí o sí que la lista tenga elementos. ¿Sí? Si tiene elementos, va a ir por acá y va a empezar a recorrer. ¿Sí? Ahora, si no tiene elementos, directamente le agrega el valor a ese nodo y se acabó la historia. ¿Sí? Bien, vamos a la parte entonces del recorrido de la lista. ¿Sí? Acá. Dice para ahí igual el is hasta el siguiente que sea distinto a nulo. Vamos de siguiente a siguiente, ¿sí? Qué quilombo, hermano. Bueno, para i igual a is. O sea, recuerden que acá tenemos el nodo i, ¿sí? Que le tengo que asignar toda esta lista. O sea, todo este nodo el que voy a recorrer, ¿sí? Voy a empezar por toda la lista, o sea, por acá, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que pase esto, ¿sí? Hasta que pase que el siguiente, ¿sí? Sea distinto de nulo. O sea, fíjense acá, viene el siguiente de este distinto de nulo, no, sí, sí, siguiente de este distinto de nulo, sí, siguiente de este distinto de nulo, sí, siguiente de este distinto de nulo, sí, ahí, perdón, distinto de nulo, no. Ahí se queda. Entonces, esta instrucción, si se fijan acá, ahí está la trampa, ahí un punto y coma, ¿sí? Este for, digamos, cómo veníamos trabajando nosotros con vectores, ¿sí? Solo teníamos una cosa así, ¿sí? Pongamos acá para diferenciar, ¿sí? Desde 0 hasta menor que sí, hasta menor que 4 con paso 1, ¿sí? Y mientras eso se cumpla, van haciendo todo lo que tienen acá, ¿sí? Ojo, acá este punto y coma le cambia toda la historia, ¿sí? Pequeño gran detalle. Si ustedes ponen un punto y coma, digamos, acá, ¿sí? Las instrucciones que se ejecuten acá dentro de este par de llaves, ¿sí?
van a ser las que se ejecuten como si este for fuera un if, ¿sí? Mientras esto pase, no haga nada y anda de ese if, ¿sí? Una cosa así sería. ¿Por qué necesitan hacer eso? Porque con este for ustedes van a llegar al último nodo, ¿sí? Ustedes necesitan, sí o sí, necesitan posicionarse en el último nodo. ¿Por qué? Porque están agregando al final, ¿sí? Entonces, para agregar al final, primero tienen que buscar el último nodo. Por eso es que se hace el for este, y con el punto y coma ese, directamente truncamos la instrucción for, ¿sí? Se corta la instrucción for y voy a quedar donde se dejó de cumplir con lo que me indica el for, ¿sí? Que el siguiente tenga datos, ¿sí? O sea, básicamente esto, ¿sí? Ahora, esta partecita es el paso. Recuerden que está inicio, fin, paso, ¿sí? El paso me dice desde para ahí, igual ahí, a siguiente, ¿sí? O sea, del siguiente en siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, viene acá, se posiciona en el siguiente del primero. Ah, bueno, a este, asígnamele lo que está, o anda, posicionate a donde apunta el siguiente, porque recuerden que este es un puntero, ¿sí? Este dato que está acá es un puntero. Entonces, el que está apuntando ese, sí, bueno, acá. El siguiente de este, sí, bueno, es el que está ahí, bueno, acá, ¿sí? Por eso es que va haciendo el salto ese, va de puntero en puntero, digamos, ¿sí? Puntero del primero, va al puntero del segundo, al puntero del tercero, y así, hasta que sea nulo, ¿sí? Por eso es esto también, ¿sí? Que no se cumplió, digamos, esto, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Ojo con María acá, ¿sí? Que no se cumplió significa que yo ya llegué al último. ¿Sí? Una vez que yo ya llegué al último, digo, bueno, listo. Del último nodo, ¿sí? O sea, al campo siguiente del último nodo que es I, o sea, este nodo que está acá, hace lo que apunte al nuevo. Entonces vengo acá, ¡pac! Sería algo así mejor, ¿sí? Hace lo que apunta ahí. Claro, sí, vendría a ser como todo lo contrario. Por eso dije que lo tomen como un if, ¿sí? Si se pondrían, digamos, más, este, como para hacer una analogía con el if, ¿sí? Podríamos hacer así. Hagamos de cuenta que este es un, ¿sí? Entonces viene if, tanto, y acá que haga, no sé, que imprima unas comillas, ¿sí? Perdón, cualquier cosa, ¿sí? Y si no, bueno, si no pasa eso, hace esto, ¿sí? Algo así vendría a ser. Pero, ten en cuenta, ahí está la trampa de ese punto y coma. ¿Sí? Este punto y coma me trunca toda la instrucción for y me detiene donde corresponde, que en este caso vendría a ser el último nodo. ¿Sí? Ahí quedó un poquito más claro. Es un quilombo esto de nodo, pero bueno, hay que hacer lo que se pueda. Bien, bien, de 10. Bueno, haciéndose como tienen que ir trabajando. Si no me equivoco, todas estas instrucciones, o por lo menos la de iniciar, ¿sí? Las estructuras iniciar, y uno de los dos agregar, seguramente el de agregar al final lo tienen en el PDF de práctica, perdón, de teoría, ¿sí? Acá tengo abierto el PDF de teoría, veamos qué dice. Bueno, lo tienen en pseudocódigo, ¿sí? También está en C, sí, 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 ya tienen como para empezar a comenzar lo que sería el práctico, ¿sí? Vamos un toque entonces, a ver, de 10, de 10, de 10. Cualquier cosa, si necesitan algo, como voy a minimizar la pantalla del chat, ¿sí? Hablan por micro ahí, o si alguien escribe algo, que un buen samaritano que tenga micro, por favor, ¿sí? Yo estoy leyendo la parte del PDF, ¿sí? Vamos directamente a los ejercicios, a ver si podemos hacer uno por lo menos, ¿sí?
Bien, dice, en base a la definición de lista simple y considerando un único puntero al inicio de la lista, o sea, una lista vacía, ¿sí? Implemente sus operaciones fundamentales teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Una lista requiere elementos llamados nodos que almacenan datos y poseen un indicador para el próximo elemento de la lista. Ese indicador es el puntero, ¿sí? O sea, es básicamente esto, ¿sí? Lo que estábamos viendo recién. Bien, una operación de inicialización que permita crear y inicializar una lista vacía. Acá está. ¿Sí? Inicia lista. La lista le agrega nulo, listo, la inicia. ¿Sí? Ah, cosita, detalle. ¿Por qué tengo que inicializar la lista? Porque yo no puedo trabajar sobre espacios de memoria, ¿sí? Que no asigné. Por más que le diga, che, mándamele nulo a la lista, eh, ¿sí? Estoy indicando que algo va a pasar. Entonces sí o sí tengo que inicializar la lista. Si ustedes no inicializan la lista y empiezan a agregar a diestra y siniestra, ¿sí? Va a empezar a explotar el código por todos lados. Entonces tienen que sí o sí inicializar la lista primero. ¿Sí? Eso que no se lo olvide, ¿no? A mí me pasó como 40 veces y bueno, no voy a decir que me costó un par de puntos, pero estaba por ahí. ¿Sí? ¿Qué más dice? Una operación que permita crear nodos. ¿Sí? Bueno, la tenemos acá, el agregar inicio o agregar al final, ¿sí? O si quieren crear nodos por crearlo únicamente, con estas 3 o 4 líneas, digamos, ¿sí? Ya crean un nodo. ¿Sí? Pueden hacer un procedimiento, voy a crear nodo, lo hagamos acá como para practicar y calentando motor. ¿Sí? Vamos a hacer un procedimiento que se llame crear nodo, ¿sí? No le voy a pasar nada porque voy a crearlo por crear únicamente, ¿sí? O le puedo pasar el dato, int dato como para guardarlo. ¿Y qué digo? Digo, bueno, hacerme un nodo que se llame nuevo, o sea, de tipo nodo, ¿sí? Crearlo, declararlo, perdón. Lo instancio, ¿sí? O sea, ¿qué es instanciar? Tomar una parte de la memoria y guardar, decir, che, para el nuevo dato que voy a insertar, que voy a crear, ¿sí? Con esas 2 primeras líneas hago eso entonces. Ahora, con esta digo, fíjense cómo el code block ya automáticamente, genial esto, ¿no? Le vas indicando, haciendo referencia a los campos que tienen ustedes en el tipo pnodo, ¿sí? Fíjense acá que pnodo, ¿sí? Es un puntero de tipo tnodo, ¿sí? O sea, es medio recursivo esto, digamos. No sé si por ahí alguno se murió o lo tuvo en cuenta, pero es medio recursivo esto, o sea, es, este pnodo es un tnodo que a su vez tnodo tiene pnodo, ¿sí? Es recursivo, digamos, ¿sí? Entonces, ¿dónde estábamos? Acá, bien. Al campo info, bueno, asignámele o guardar lo que tiene datos, ¿sí? Como voy a crear un nuevo nodo y no lo voy a hacer que apunte a nada, digo, bueno, al siguiente, ¿sí? Hacer que apunte a nulo. Y listo. Con esto yo creo un nuevo nodo, ¿sí? Que gráficamente, digamos, lo que estoy haciendo, yo tengo toda la lista, o no la tengo, no importa. Lo que estoy haciendo es diciendo, che, reservame un espacio de memoria acá y guardame el dato que te indico acá, ¿sí? Y a esto hacer lo que apunte a nulo. Básicamente estoy haciendo eso. Fíjense que creé un nodo vacío, un nodo aparte, que no lo estoy haciendo apuntar a ningún lado y que ningún otro dato, ningún otro nodo lo apunta, ¿sí? Únicamente lo creo y lo dejo ahí de onda, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos entonces la creación de nodos. ¿Qué más dice? Una operación de inserción que permite un nodo al inicio de la lista. Acá está el agregar inicio, ¿sí? Así que creo el nodo y a este nodo le hago apuntar al primero de la lista, que es list en este caso, ¿sí? Agregar al final también lo tenemos, mejor dicho, también lo vimos, ¿sí? Una operación de inserción que permita agregar en orden, ¿sí? Un nuevo nodo de la lista. Bueno, este ítem, este apartado, digamos, para hacerlo ustedes tienen que tener en cuenta, por empezar, que la lista está ordenada, ¿sí? Entonces hay una pequeña trampa, ¿sí? ¿Cómo pueden hacer eso si no quieren pasar algún algoritmo? ¿Se acuerdan que en vectores tenían el merge sort, el bubble sort, cualquiera que termine en sort, ¿sí? Kikirimichi sort, cualquier cosa que termine en sort es un método de ordenamiento, ¿sí?
¿Cómo hacen para no utilizar ninguno de estos, ni para no utilizar ninguno de esos, ni adaptarlo de entrada? ¿Sí? Y bueno, agarran el de agregar al final, por ejemplo, y van, antes de agregar al final, van preguntando si ustedes quieren hacer un orden ascendente, digamos, ¿sí? Si el nodo, perdón, el nuevo dato que van a agregar es mayor que el que ya tienen. ¿Sí? Entonces, si es mayor, lo dejan agregar. Si es menor, no lo dejan agregar, directamente le mandan cualquier cartel, que sea, ¿sí? O salen de la instrucción directamente. Así pueden armar la lista con un orden específico. Y entonces, con eso, una vez que tengan eso, recién van a poder agregar en orden. ¿Sí? Operación que extraiga un nodo del inicio de la lista y uno al final. Bueno, por acá lo tengo. ¿Sí? Elimina primero, acá está. ¿Sí? Pequeño detalle también, acá se usa en otra instrucción que está previamente definida, ¿sí? En una de las librerías, no me pregunten cuál porque no tengo ni idea, en una de las librerías de C++, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a ver, trabajemos sobre la lista esta que tenemos por acá, ¿sí? Borremos todo esto, sí, tampoco, y acá, pack. Trabajemos sobre esta lista que ya tenemos, ¿sí? El 1, 7, 3, 5 y 2. Bien, vamos a eliminar a ver cuál va a ser, cuál dice inicio de la lista. Bien, tengo que pasar toda la lista por referencia. ¿Por qué? Porque la voy a modificar, ¿sí? Es exactamente lo mismo que los vectores, ¿sí? Defino un nuevo nodo, ¿sí? P, y acá también tengo que hacer una copia de esa lista, o sea, de esta lista tengo que hacer una copia para trabajar sobre la copia, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, por empezar tengo que chequear, verificar, revisar que la lista no esté vacía, ¿sí? Si la lista está vacía, o sea, si la lista que estoy pasando es nula, directamente lista vacía, listo, no puedes eliminar nada, porque no tiene sentido eliminar algo que no existe, ¿sí? Ahora, si no está vacía, ¿qué hago? Recién hago la copia de la lista, ¿sí? Y voy trabajando sobre la copia y sobre la lista, ¿sí? Aquí un poquito un quilombo. ¿Por qué? Voy preguntando si el siguiente de la lista, ¿sí? Es distinto de nulo, ¿sí? Voy asignándole a la lista el siguiente de la copia, ¿sí? ¿Cómo vendría a ser eso? A ver, saquemos este, ¿sí? Entonces dijimos que íbamos a hacer una copia exactamente igual, vamos a hacer control cual por no hacer un pomo, ¿sí? Vamos a hacer una copia exactamente igual de la lista, ¿sí? Entonces, este apuntaba acá, este apuntaba acá y este apuntaba acá. Bien, entonces, con este P igual a lis, creamos la copia, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Bueno, a ver, acá, corro un poquito más por acá, así, es un toque más chico. Entonces, este es P, ¿sí? Y este es lis. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos preguntando por el siguiente, pero ¿de cuál? De la lista P. Y acabo de crashear el Codolox. Dios. Déjame un toque que lo abro. Listo, te dejo. Ahí está. ¿Dónde estamos? Sí, la desventaja de tener 4 GB de RAM. No le da el cuero y empieza a voltear lo loco programa. Elimina primero. Acá. Pac. Bien. ¿Se ve?
TD nodo es distinta de T lista. ¿Cómo, Marisol? O sea, T nodo. Perdón, recién puedo leer tu mensaje. ¿Puedes decir lo de arriba, la parte recursiva que estaba diciendo hace rato? A ver, vamos, toca acá. Aguante, chicos, le explico y ya seguimos, ¿sí? Bien, esta parte, ¿sí? De T-nodo yo decía que es recursiva, ¿por qué? Porque acá estamos declarando un puntero, ¿sí? Que va a ser P-nodo, o sea, le ponemos un nombre, ¿sí? P-nodo, porque es un puntero de nodo, digamos. Que, le tengo que poner un asterisco porque indica que es un puntero, ¿sí? Y va a ser de tipo T-nodo, que es básicamente una estructura, ¿sí? Estas son dos cosas aparte acá, ¿sí? Son dos cosas aparte, pero a su vez una está contenida dentro de la otra y una apunta a la otra, ¿sí? Es una cosa medio rara. O sea, acá, ¿sí? La estructura de tipo T-nodo es cada una de estas cajitas, digamos, ¿sí? Que tenés dos campos, ¿sí? Un campo que guarda el dato y otro campo que es un puntero, ¿sí? Que vendría a ser este P-nodo, ¿sí? Y este P-nodo va a guardar a su vez otra estructura de tipo nodo, ¿sí? Pero no guarda toda la estructura, sino guarda el espacio de memoria donde está, por eso es que se dice que apunta a ese espacio, y por eso es que es un puntero. A ver, vendría a ser algo así, digamos. ¿Sí? A ver, me voy a dar un poco más grande. ¿Sí? Si ustedes tienen acá el dato, ¿sí? Campo una D de dato, ¿sí? Y este es el campo siguiente que va a contener otro, digamos, ¿sí? Otro nodo, ¿sí? Y a su vez, este nuevo nodo contiene otro nodo. Por eso yo le dije que algo recursivo, ¿sí? Se lo pueden ver como algo recursivo. Pero para no hacer todo este quilombo, directamente se dice que apunta al otro, ¿sí? Por eso es de tipo puntero, ¿ok? Bien, a ver dónde quedamos. Estamos hasta ahí, ¿no? Bien, perfecto. Eliminar, era, ¿no? Eliminar, vamos antes que vuelva a crashar esto. Elimina primero, bien. Entonces acá, estamos acá, acá. Bueno, hago la copia de la lista, o sea, esto, ¿sí? Y digo, bueno, recorre P, ¿sí? Si el siguiente de P es distinto de nulo, ¿sí? A la lista, hace que sea igual al siguiente de P. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy recorriendo P acá, ¿sí? Y digo, bueno, si el siguiente de P es distinto de nulo, o sea, estoy acá, el siguiente de P es distinto de nulo, sí, en este caso sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, a lista, ¿sí? O sea, a esta parte que tengo acá, porque comienzo por el principio, ¿sí? Asignale el siguiente de P, ¿sí? Que el siguiente de P, ¿cuál es? 7, o sea, acá. Entonces, ahora lis va por acá, ¿sí? Y así voy buscando, digamos. ¿Sí? Y si no, o sea, si es el último nodo, ¿sí? Hace que apunte a nulo. ¿Sí? Recuerden que este era el eliminar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vendría a ser más o menos esto? ¿Sí? Algo así, pero lo veamos de otra forma. A ver, vamos acá en P. ¿Sí? Bueno, el siguiente de P es distinto de nulo. ¿Sí? Sí, es distinto de nulo. ¿Por qué? Porque es el primero que está apuntando a otros, digamos. ¿Sí? Ah, bueno, listo, yo tengo que eliminar este. ¿Sí? Entonces, bueno, lo tengo que eliminar. ¿Cómo hago? Y bueno, hace que la lista, ¿sí? O sea, donde comienza la lista, ¿sí? Empiece a apuntar, ¿sí? Al siguiente de P. O sea, al que apunta este, ¿sí? Entonces acá la lista
en vez de empezar apuntando acá 1, ¿sí? Empezaría apuntando a 7. ¿Sí? Eso es lo que hace esta instrucción. Hace que la lista, o sea, que el comienzo de la lista apunte al siguiente del primer nodo. ¿Sí? Una vez que yo hice eso, yo tengo que liberar este nodo. ¿Sí? Recuerden que este es un tipo de dato abstracto que va pidiendo memoria a medida que la necesita. ¿Sí? Entonces no tiene sentido de que, mejor dicho, un tipo de dato dinámico, perdón, ¿sí? No tiene sentido de que yo le pida espacio en memoria y después cuando no la use, la deje ese espacio en memoria ocupado. Yo necesito liberar ese espacio en memoria. ¿Por qué? Porque puedo tener bajo recursos, porque puedo estar programando bajo nivel, lo que sea, ¿sí? Entonces, dale, Pancho, nos vemos. Entonces yo necesito sí o sí liberar este espacio de memoria. ¿Sí? ¿Cómo hago? Y bueno, le digo que apunta nulo directamente. Perdón, perdón. Digo que borre, ¿sí? Que borre P, ¿sí? O sea, borra esto, ¿sí? Recuerden la copia. Entonces digo, bueno, ya hiciste que lista apunte a esta parte, ¿sí? O sea, acá que a su vez apunta a este, que a su vez apunta a este, a este, a este, a este, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque yo tengo que, fíjense, acá como estoy mandándola por referencia, tengo que modificar sobre esta, pero necesito una copia, ¿sí? ¿Para qué? Para precisamente hacer el cambio de puntero, ¿sí? Hago el cambio de puntero, entonces digo, bueno, ahora lista ya no vale más todo esto, ¿sí? Empieza a valer todo esto, ¿sí? Toda esta parte. Fíjense que acá ya desvinculé este nodo directamente. O sea, no lo desvinculé del todo, pero lo dejé fuera de esa lista, ¿sí? Entonces una vez que lo dejo fuera, yo necesito eliminar este nodo, ¿sí? Necesito borrarlo porque necesito liberar espacio de memoria, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Con este, delete P, ¿sí? Digo, che, a la copia que yo tenía, ¿sí? O sea, a este nodo, sacalo, borralo, ¿sí? Entonces con eso libero el espacio de memoria. Y fíjense que list se modifica con el nuevo valor de la lista, que son los nodos siguientes al primero, digamos, ¿sí? Eso vendría a ser eliminar primero, eliminar al comienzo, eliminar inicio de la lista, eliminar lo que sea que empiece por el primero, ¿sí? Parecido es el último, ¿sí? Con la salvedad de que yo tengo que recorrer toda la lista hasta llegar al último, ¿sí? Eliminar primero, eliminar último, ¿sí? Yo necesito entonces recorrer sí o sí toda la lista, ¿sí? Para eliminar el último. ¿Se entendió el eliminar primero? Matías, sí, bien. ¿Los demás? Bien, Santi también. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? Quedado. Quedado medio. ¿Se entendió? Lo vuelvo a explicar, no hay drama, ¿eh? Bueno, estamos entonces. Bien. O sea, hasta ahí con el eliminar primero. Ahora, para el eliminar el último, tengo que hacer algo parecido, ¿sí? Solamente que necesito recorrer toda la lista nodo por nodo, ¿sí? Vuelvo a preguntar, hago lo mismo, ¿sí? Pregunto si no está vacía, ¿sí? No tiene sentido eliminar algo que no existe, digamos, ¿sí? Entonces, si no está vacía, vamos por acá, ¿sí? Acá hay una pequeña diferencia. Yo tengo que crear dos nodos, ¿sí? Uno que va a ser la copia, correr toda la lista, y otra que va a ser para guardar el anterior, ¿sí? El anterior
el anteúltimo, digamos, ¿eh? Que en este caso vendría a ser el 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito guardar la posición de ese nodo. ¿Sí? Entonces, acá hago la copia y voy preguntando. ¿Sí? Si el siguiente de la copia es nulo, ¿sí? Significa que hay un solo nodo. ¿Sí? Entonces a ese lo elimino directamente como asignándole un nulo. ¿Sí? Ahora, si tiene más de un nodo, ¿sí? Ya entraría por acá. ¿Sí? Entra esta parte del while. ¿Ok? Y voy recorriendo. Fíjense que el while este está mucho más fácil. ¿Sí? Mientras el siguiente sea distinto de nulo. ¿Sí? Entonces, acá una pequeña aclaración con el anterior, no es este, sino que es el anterior al anterior. ¿Sí? Ahora vemos por qué. El while, entonces voy recorriendo. Mientras los nodos, ¿sí? O sea, el nodo de la copia acá, toda esta lista, el siguiente sea distinto de nulo. O sea, viene por acá, ¿es distinto de nulo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Digo que al anterior, ¿sí? Le asigno P y a P le asigno el siguiente. ¿Sí? Como en este caso el anterior no tengo nada, es como que perdiera ese dato. ¿Sí? Y a P le asigno el siguiente, o sea, vamos a esta posición. ¿Sí? Vuelvo a preguntar. Eh, el siguiente de P es distinto de nulo, sí. Recuerden, estamos acá en 7, ¿no? Estamos acá en 7. ¿Es distinto de nulo? Sí. Bueno, al anterior, o sea, a este nodo, ¿sí? Asignale P y a P asignale el siguiente. O sea, como que voy corriendo acá, ¿sí? Vendría a crear algo así, ¿sí? Ahora acá ya no es 1, sino que está el 7, ¿sí? Y acá por acá atrás quedó el 1, ¿sí? Y así, voy recorriendo, 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 hasta el 3, te apunta acá, hasta que esto sea nulo, o sea, hasta acá, ¿sí? Cuando el siguiente, digamos, de este nodo es nulo, significa que llegué al último, ¿sí? El anterior es P, o sea, esto, el anterior es P, fíjense acá está P, es este, ¿sí? ¿Se da ahí? Y P le voy a asignar el siguiente, o sea, esto, ¿sí? Únicamente para hacer el recorrido. Ya llegué acá, listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que eliminar este nodo, ¿sí? Entonces, al anterior, o sea, a este que está acá, al siguiente de este, o sea, al campo siguiente de este, lo hago apuntar a nulo, ¿sí? Fíjense acá, lo hago apuntar a nulo, o sea, saco el nodo ese, le saco la relación, el enganche ese que tiene, ¿sí? Le estoy cortando esto, ¿sí? Le estoy cortando el puntero, lo hago que apunta a nulo, ¿sí? Entonces yo digo que este ya es el último, ¿sí? Listo, este es el último, y acá me queda P, ¿sí? Que o sea, este nodo me quedaría en P. Entonces, ¿qué hago con este nodo? Delete P, libero el espacio, ¿sí? Lo saco. Y este vendría a ser la parte de la nueva lista que me quedó, ¿sí? Fíjense, 1, 7 y 3, elimina el 5 que iba al último, ¿sí? Es parecido al anterior, únicamente que yo tengo que ir guardando para atrás, ¿sí? En eliminar el primero, agarro el primero, hago que apunte al siguiente del primero de la copia, digamos, y libero, ¿sí? En cambio acá no, acá tengo que recorrer e ir haciendo una copia aparte de los que yo ya voy pasando, digamos, ¿sí? Entonces una vez que creé la nueva copia, cuando llego al último, la desengancho, quito el nodo ese y libero la memoria, ¿sí? Y esto me queda como nueva lista, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí?
¿Se entendió hasta ahí? Bien, de 10. Entonces hasta ahí tienen ya casi todos los ítems del punto 1. Eliminar, extraer el inicio, extraer el final. Extraigo un nodo específico, buscar nodo y mostrar el contenido. Bueno, mostrar el contenido de la lista ya lo tiene, que es el que estaba por acá. No sé, me acuerdo si era mostrar, recorrer, recorrer, acá. ¿Sí? Y quedaría, a ver, extraer un nodo específico, ¿sí? Y uno que me permita buscar, ¿sí? A ver, vamos a hacer la lógica por lo menos de eso. ¿Sí? ¿Sí? Vamos por atacamos el primero. ¿Sí? La Nación del Fuego ataca, a ver. Extraer un nodo específico, eso vamos a hacer, ¿sí? Entonces vamos a crear una lista acá, simple, ¿sí? A ver, si este por acá. ¿Por qué mete todo número impares? ¿No? Nunca un par. Un 4. Entonces tenemos esa lista. Sí, viene la profe y digan, bueno, eliminen el 2. ¿Sí? Uy, qué kilo. Bueno, ¿cómo tengo que hacer para eliminar el 2? Por empezar, tengo que recorrer la lista, ¿sí? Ya sea con el for, ya sea con el while, con lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, para recorrer la lista, ¿qué tienen que hacer? Crear la copia. ¿Sí? Le compra copia. ¿Por qué? Porque les va a facilitar mucho el tema de los punteros. ¿Sí? Porque recuerden que acá tienen que eliminar un dato específico y para eliminar un dato específico, básicamente el procedimiento, que acá lo explico un toque, el procedimiento que tienen que hacer es a esto, hacerlo apuntar al nuevo y desenganchar este. ¿Sí? Eso es así corto nomás lo que tienen que hacer. ¿Sí? Pero ¿cómo les conviene hacerlo? Con una copia de la lista, que es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces este está por acá, está el 2 y el 4. ¿Sí? Entonces, siguiendo la lógica más o menos que utilizamos para recorrer la lista, eliminar el inicio, eliminar el final, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Esto vendría a ser como un eliminar al final. ¿Por qué? Porque sí o sí tienen que recorrer la lista. En eliminar al inicio, ¿no? Directamente empiezan la lista, hacen apuntar al otro y se acabó la historia. ¿Sí? Entonces se tienen que basar en el eliminar al final. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, van recorriendo y dicen eliminar un nodo en específico. O sea que ustedes tienen que buscar el dato, ¿sí? Que le van a pasar. En este caso, vamos a pasar la lista y vamos a decir, che, eliminamos el 2. ¿Sí? Entonces, este dato es el que tienen que preguntar si está en el campo info para nuestra estructura de datos. ¿Sí? En el campo info guardamos el tipo de dato que queríamos, en este caso es entero. ¿Sí? Entonces guardamos el 2 y necesitamos, o queremos, mejor dicho, eliminar el 2. Entonces, ¿qué hago? Voy recorriendo la lista. Apunta acá esto. El primer nodo, siempre empiecen a preguntar por el primero. ¿Sí? El primer nodo tiene dato el 2, no, listo, pasa al siguiente. El 7 tiene dato el 2, no, listo, pasa al siguiente. El 2 tiene dato el 2, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tengo que, como les dije, este de acá, engancharlo con este y después liberar esto. ¿Sí? Entonces, con lo que yo dije recién, a ver si estamos atentos. Con lo que yo dije recién de cómo veníamos, ¿sí? Bueno, ya vamos, a ver, denme 5 minutitos que vamos al tema de la forma ordenada y decreciente, ¿sí? Y bueno, lo de recursividad también. A ver, este, a ver si están atentos. ¿Cómo sería más o menos? A ver, me serviría hacer lo que yo dije, ¿sí? Preguntar acá, si no es pasar al siguiente, preguntar acá, si no es pasar al siguiente, preguntar acá. Cuando es, me quedo acá, pero ¿me conviene hacer eso? Recuerden que yo necesito hacer que la apunte acá.
¿Sí? Entonces, ¿me conviene o no me conviene? A ver, Matías dice, no, a ver quién se juega. ¿Quién se juega por un sí? ¿Quién se juega por otro no? No hay más, va, pues. Bueno, a ver. Bien, así es la actitud, ¿sí? Bien, no, no conviene. ¿Por qué? Porque yo necesito el dato del nodo anterior, ¿sí? Entonces, por eso yo le dije, básense en el eliminar al final que iba guardando el dato del nodo anterior, ¿sí? Entonces, volvemos de acá. ¿Este es el 2? No, bueno, guardo el anterior no tiene nada, ¿sí? Vamos al siguiente. ¿Este es el 2? No, bueno, seguí, pero guardame el anterior, ¿sí? El anterior es el 1, ¿sí? Guardarlo en algún lugar ahí que ya lo voy a necesitar, ¿sí? Vamos a este. ¿El 2 es el dato que busco? Sí, bueno, está bien, quédate acá, pero ya tenés la información del anterior porque la siguiente introducción que tengo que hacer yo es guardar el dato del anterior, ¿sí? Preguntar acá si es o no es, tengo que guardar el dato del anterior igual, ¿sí? Entonces voy guardando el dato del anterior y cuando le encuentra el dato, como en este caso, yo tengo en memoria que tengo el dato de todo este nodo completo y también tengo por otro lado el de su anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Y bueno, al siguiente, que este es el campo siguiente, ¿sí? Vamos a poner convert, al siguiente, el campo siguiente del anterior donde estoy posicionado, que era acá, ¿sí? O sea, a este campo, hacerlo apunta, ¿sí? Del nodo donde estoy posicionado. O sea, hagamos de cuenta que este es el campo siguiente 2, como pongamos acá siguiente A y siguiente B. ¿Sí? Este es el campo siguiente B, como para que lo entienda un poquito más claro, ¿sí? Y este es el campo del siguiente A, ¿sí? Entonces, para desengancharlo este nodo, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, al siguiente A, asignarle lo que tiene el siguiente B, ¿sí? Y automáticamente esa instrucción lo que hace es esto, pack. ¿Por qué? Porque este está apuntando acá, y entonces hace que esto apunte acá. Una vez que yo ya hice esto, ya desenganché el nodo este. Lo que tengo que hacer es liberar la memoria, ¿sí? Entonces, este nodo había quedado con P, entonces, ¿qué hago? Liberame P, ¿sí? Delete P. Y queda la nueva lista con los datos que corresponden, ¿sí? 1, 7 y 2. ¿Sí? Ese sería el eliminar buscando un dato, o mejor dicho, eliminar un dato en específico. Ahora, el buscar es exactamente igual, pero con la diferencia de que no tienen que guardar el anterior y no tienen que desengancharlo ni hacer todo este proceso. Lo único que tienen que hacer es ir preguntando, ¿sí? Cuando lo encuentran, ¡pum!, se quedan en la posición del dato que están buscando y listo. Y ahí, bueno, puede ser que inserten otro dato, que actualicen esto, que hagan apuntar este otro lado. Ya eso ya va a depender del ejercicio y de lo que quiera hacer cada uno. ¿Sí? Así que, bueno, esos serían los dos últimos procedimientos que le faltarían. Yo después les paso, bueno, igual ya los tienen, pero les paso por las dudas, todo el archivo ese, ¿sí? Ahora enseguida les digo cómo implementarlo, ¿sí? Vamos a borrar todo esto un toque. Y vamos a lo que me preguntan. Sí, ¿cómo sería Excel? Dice, ¿cómo sería cargar de forma ordenada y decreciente? Y bueno, teníamos el agregar al inicio, ¿sí? Que era, perdón, dale, nos vemos, Mati. El agregar al final, ¿sí? Que le conviene utilizar, ¿por qué? Porque siempre van a ir agregando, digamos, de izquierda a derecha en sentido gráfico, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá, por ejemplo, el nodo vacío, ¿sí? Inician la lista, tienen el nodo vacío y empiezan a agregar datos. Agregan bueno, forma ordenada y decreciente. Bueno, hagamos decreciente, ¿sí? Bueno, sería 9, ¿sí?
Venimos acá y agregamos en el primer nodo un 9. ¿Sí? Entonces dice, agregar al final, bueno, si está, la lista está vacía, agregame el 9. Y si no está vacía, créame el nuevo nodo. ¿Sí? Ese sería parte del procedimiento, creamos un nuevo nodo. Y acá vas a guardar el dato, ¿sí? O sea, a ver, ¿dónde está? Agregar al final, acá, ¿sí? O sea, hasta ahí hicimos esto. Creamos un nuevo nodo, instancial, o sea, crear la cajita, ¿sí? Y vas a hacer esto únicamente si el dato que queremos ingresar nosotros es menor que este, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que recorrer la lista, ¿sí? Vamos recorriendo la lista y vamos guardando la posición del último nodo, ¿sí? Entonces yo guardo el último nodo. En el campo dato, ¿sí? Del último nodo le pongamos dato A, ¿sí? Si dato A es mayor que el dato que quiero ingresar, ¿sí? En este caso es únicamente dato hacia secas, ¿sí? Si pasa eso, recién hace esta instrucción, ¿sí? Que al nuevo nodo, al campo info o datos, ¿sí? Del nuevo nodo, agregarle ese dato únicamente si pasa esto. Si no pasa eso, haces un delete de nuevo, ¿sí? O sea, todo esto, ¿sí? Y así vas a ir agregando de forma decreciente, ¿sí? Si quieren agregarlo de forma creciente, directamente cambian el sentido de la desigualdad y se acabó la historia. ¿Sí? Eso sería para agregar de forma ordenada, digamos, ¿sí? Para forzar lo que agreguen de forma ordenada, ¿sí? Lo pueden hacer de otra forma, ¿sí? Mucho más fácil, en vez de crear un procedimiento nuevo, ¿sí? Van recorriendo la lista, llaman al procedimiento de recorrer, ¿sí? Y, y lo hacen que se detenga, ¿sí? O le mandan cuando se detengan el último nodo. ¿Sí? Entonces van recorriendo, van mostrando el valor del último nodo y después afuera dicen, bueno, si el valor del último nodo es menor, mayor del dato que yo quiero ingresar, recién llámame al final y pum, le pasan el procedimiento agregar al final, ¿sí? Con el dato que quieren ingresar. Eso como para filtrar y no hacer otro procedimiento aparte, ¿sí? Bien, el tema de la recursividad, a ver, claro, sí, 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 pero ojo que lista, ¿sí? Tenés que trabajar sobre una copia. Entonces tendrías que crear un nodo P, ¿sí? Acá algo así, P, y después hacer P igual a lista. Y vas trabajando sobre la copia. ¿Sí? Preguntas, preguntas, una vez que te aseguraste de que cumple, recién haces esto. ¿Sí? Eso puede ser también para evitar el delete directamente sobre este dato, ¿sí? Una vez que se aseguran de que la condición cumple, recién piden memoria, asignan y, y bueno, y sigue acá el algoritmo, ¿no? ¿Sí? Porque no tiene sentido de que pida memoria, no pregunten, digamos, y como decimos al principio, pidan memoria, pregunten y si no es, bueno, liberen. O sea, para evitarse eso directamente, hagan estas tres instrucciones cuando estén seguros de que la condición cumple. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Bien. A ver, el tema de la recursividad, yo lo expliqué recién que lo pueden tomar como recursivo porque vendría a ser algo más o menos así, ¿sí? Este, bueno, hagamos gigante, a ver, ¿sí? Este es el campo info y este es el campo siguiente, ¿sí? El siguiente apunta a un nodo, o sea, adentro guarda una estructura de tipo nodo, ¿sí? O sea, otra caja con dos divisiones, ¿sí? Que a su vez este tiene dato y este tiene siguiente, ¿sí? Y como este tiene siguiente y guarda nodos, también guarda otro adentro, que este también tiene dato y este tiene siguiente, y este siguiente guarda otro, y así, sí, vendría a ser como un bucle, ¿sí?
Yo dije recursivo, ¿por qué? Porque si lo ven, es más o menos de esa forma, ¿sí? Acá lo hagamos con otro, ¿sí? Acá tenemos esto, ¿sí? Que este campo siguiente apunta o tiene un puntero de tipo nodo, ¿sí? Que es básicamente la estructura de una lista, ¿sí? Y esta lista tiene adentro, a su vez, una estructura de tipo puntero, como en este caso el puntero que está acá, ¿sí? Y este a su vez tiene el nodo, que es todo esto. Y este nodo tiene pues un ciclo, ¿sí? Ciclo recursivo, digamos, que se están llamando unos a otros a sí mismos, pero no termina nunca, ¿sí? En realidad termina cuando este es nulo, ¿sí? Cuando este se le asigna nulo, ya listo, termina. Y si no, vendría a ser una especie de lista circular que bueno, todavía no viene al caso, pero ya lo van a ver más adelante. ¿Ok? ¿Estamos atacándose? Sí, sí, le queda lo más difícil, le queda a ustedes. Vamos al tema de cómo implementan esto, ¿sí? Antes que me olvide. Vamos a abrir cualquiera que tengo por acá, ¿sí? Bien, ¿cómo implementamos todo el quilombo este que tenemos? Porque hasta ahora este es un archivo, que yo sé que es una extensión distinta a la que estoy trabajando, a la que trabajé siempre, que es CPP, ¿sí? Es un archivo .hpp, ¿sí? Cuidado, cuando ustedes lo crean acá el code blocks, ¿sí? Bueno, tienen create, pueden crear acá files y tienen que elegir este, ¿sí? C barra C++ header. Una vez que ustedes lo eligen, cuando le den el nombre, ¿sí? Asegúrense, bueno, yo tengo acá, estoy trabajando en otro en Linux, y por lo tanto me pide el path completo, usted se le va a poner C barra o D barra donde estén trabajando, ¿sí? Pero pueden, por ejemplo, poner acá en esta carpeta en documentos, le ponen el nombre, que sé yo, cualquiera, ¿sí? Cualquiera punto HPP, asegúrense que sea HPP porque es este PP de plus plus, digamos, ¿sí? Que a su vez engancha con C++, ¿sí? Porque si le ponen HP solo, les va a tomar como válido, ¿sí? Pero cuando lo intenten insertar, ahí le va a dar quilombo, ¿sí? Entonces, o fíjense acá, bueno, el tipo de archivo cuando le sale la ventana, seleccionen HPP, ¿sí? Cuidado con eso. Bien, ¿cómo? Entonces, hasta acá tenemos el archivo este HPP que tiene todos los procedimientos, funciones, amarre, todo lo que hicimos ahora, ¿sí? Sobre las listas, y que implementar esto. Yo les dije que es más o menos parecido a lo que es programación modular, ¿sí? Programación modular, recuerden que ustedes venían acá, ¿sí? Tenían toda la hoja esta, acá definían sus datos, definían el espacio de trabajo, y creaban los módulos, ¿sí? Tenían un módulo acá, asquerosa la llave esa, un módulo acá, otro módulo acá, ¿sí? Otro módulo acá, ¿sí? Y acá tenían el popular main, ¿sí? Y acá empezaban a llamar a lo que estaba previamente definido, ¿sí? Algunos trabajaban así, otros directamente definían los módulos acá en línea, ¿sí? Decían, bueno, este se llama así, se llama así, se llama así, se llama así. Hacían el main acá, ¿sí? Y acá empezaban a hacer todos los módulos, ¿sí? Todos los módulos que estaban previamente definidos acá. Es lo mismo, es lo mismo. Cualquiera de las dos estructuras es exactamente igual, ¿sí? La diferencia es que yo guardo todo el quilombo este de módulos, lo guardo en un archivo aparte, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamo el archivo aparte ese? Haciendo acá, después, ojo, después del espacio de trabajo tengo que hacer un include, ¿sí? Pero, fíjense que acá cambia, acá era con los menores y mayores, ¿sí? Entre comillas doble, el nombre del archivo, ¿sí? O el path donde esté ubicado el archivo. Un path, una ruta por referencia sería así. Los que están viendo el sistema laboratorio y el sistema operativo ya deben saber lo que es una ruta por referencia, ¿sí? O path por referencia. Entonces le paso el path del archivo, el nombre del archivo y la extensión con la que esta línea lo que me está diciendo, bueno, acá se van a definir todo el quilombo este que tiene acá, ¿sí? Es como si yo copiara esto, todo eso y lo pegara acá, ¿sí? Y ahí ya lo pueden usar. Fíjense acá, a ver dónde hay un ejemplo que los uso.
A ver, déjenme buscar. Bueno, acá está, ¿ves? Tengo un menú. Y acá en el menú digo, bueno, sí, llámame el agregar al final, sí, pero acá agregar al final no lo tengo definido, fíjense acá en ninguna parte, ¿sí? Ni lo tengo más abajo tampoco, ¿sí? Y no tira error, ¿por qué? Porque lo incluí con esta línea, ¿sí? Entonces lo que está haciendo este es venir a este archivo, bueno, es otro archivo en realidad porque tiene otro nombre, ¿sí? Pero básicamente es la misma estructura con otros cambios, ¿sí? Y me busca el procedimiento agregar al final y lo llama y lo ejecuta, ¿sí? Esa es la única diferencia que tienen, digamos, de trabajar con otro archivo. Pueden hacerlo acá, sí, lo pueden hacer tranquilamente, pero como les digo, le va a quedar todo un quilombo, un archivo de más de 600, 700, 800 líneas de código quizás, ¿sí? Fíjense acá nomás tenemos 130 y acá tenemos unas, bueno, 248, ¿sí? Más o menos unas 370 líneas de código, no es tanto, pero esto tiene lo básico, ¿sí? Si van agregando más, obviamente va a ir creciendo, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen ya los módulos como para empezar a practicar, cómo incluir esto como para hacer un poquito más ordenado. Eso es parte de buenas prácticas de programación. Les recomiendo que lean sobre eso, ¿sí? Documentación, fíjense, todo esto está documentado, o sea, yo sé qué es lo que estoy haciendo más o menos en cada línea, ¿sí? Si bien no está muy bien hecho, que digamos, ¿sí? Pero está bastante documentado, entonces tengo una noción, una idea de lo que quiere decir y más o menos no me cuesta interpretarlo tanto, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, hasta acá quedamos. Le metimos casi 2 horas, ¿sí? Y bueno, quedan ustedes practicar. Ya, yo creo que vamos a tener todos los miércoles, ¿sí? Ahí va, corta la grabación.